Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy, nuevas noticias. Un poco tarde, lo sé, pero en verdad no le estaba prestando mucha atención a este videojuego. Hablo de Universal Truck Simulator, videojuego desarrollado por la empresa Dual Carbon. Y más adelante les explicaré por qué. Pero por ahora vamos con las noticias que pude recopilar de mis compañeros youtubers y de algunas personas en Facebook. Así que empecemos. Cabe aclarar que los créditos son para TG Simulación y Gameset Pro YouTube, ya que he tomado esta información de estos dos grandes youtubers. Así que sus canales estarán en la descripción para que vayan y le den su apoyo. Así que, ¿qué hay de nuevo, viejo? Dirán muchos. Pues lo principal, dos nuevos camiones americanos, los cuales vendrían siendo el Peterbilt 579, el cual estarán viendo ahora sí en imágenes del videojuego. Y es cortesía de Alejandro Hernández, el cual nos dice en la descripción de las imágenes que es el 579 de la primera generación. Pero hay algo que corregir aquí, porque no es su primera generación. Para ser exacto, es el modelo 2019. También tenemos a la mítica y se podría decir hermana de línea de producción T680. Pero Aaron, Kenworth y Peterbilt son diferentes. Shh, hágase para allá que yo le explico. Si bien son empresas entre comillas diferentes, pero pertenecen al mismo dueño, al grupo Packard. Sí, son los mismos de los motores Packard. Motores los cuales vienen en muchos de estos vehículos. También hay que decir que tú puedes escoger con qué motor venga tu camión, si es que quieres comprar uno. Ambas marcas se preocupan por sectores de la industria diferentes, o sea que tienen diferentes visiones a futuro para sus productos. Así que, por eso digo, son hermanas de la misma línea de producción, porque estos dos vehículos comparten más componentes que más tiempo de lo que tú compartes con tu novia, si es que tienes. Así que ya han visto los dos nuevos caballos puras sangres americanos que vendrán en esta actualización, la cual no hay una fecha aún de lanzamiento. Ahora, yo le ruego a Dios que estos dos vehículos no salgan igual que el Mac R, el cual fue un total desastre en su interior, porque muy bonito su exterior, pero demasiado feo su interior. O sea, cónchale hermano, tú no podías ver ni a cuánta velocidad te marcaba el tacómetro. O sea, lo más esencial de un camión, el cual es el interior, estaba a 360 píxeles. Una completa decepción. Nos llevamos los amantes y personas que nos gustaba este camión. Ojalá en esta actualización lo arreglen y le den un poco más de resolución al interior, porque al man, al parecer sí le dieron el cariño necesario. Y también hay que decir que por favor arreglen los UVs, porque son una completa decepción. Porque no sé tú, pero yo no entiendo esto. Con razón no he visto ninguna skin de este camión. Porque hay que ser sinceros. Observen un trabajo con dedicación y observen un trabajo bajo apuro. Hay que decir que estos resultados también son culpa de la comunidad por apresurar las cosas como son. La verdad, en esta actualización no hubiese metido ningún nuevo camión y me hubiese dedicado a arreglar los errores presentes en anteriores camiones, porque hay que recordar que hay camiones con interiores súper feos y que por lo menos traten de simular que lo que en su mayoría compone al interior de estos camiones son imágenes, o se hagan un trabajo como el que está haciendo Wanda Software, el cual no logramos diferenciar si no tienes un buen ojo, qué es una imagen y qué es un polígono. Yo la verdad quiero que este videojuego sea uno de los mejores, e incluso, vuelvo a repetir, yo era fanático de este videojuego antes de su lanzamiento, porque después de su lanzamiento me decepcionó por completo. Otra noticia es que tendremos dobles trailers, como lo pueden estar viendo en las imágenes. Aquí hay otro punto de incertidumbre, porque hay que recordar que también los trailers de este videojuego apenas cuentan con físicas básicas, lo cual es estar pegados al piso, porque hay que decirlo, este videojuego no tiene físicas avanzadas, ni en sus camiones ni en sus trailers. Vuelvo a repetir, por favor, céntrense en hacerlo un simulador y no en que la gente quiera, porque su nombre lo dice, Universal Truck Simulator. Y lo de Simulator por ahora solo tiene un 10%. Vuelvo y lo digo,
Es mejor centrarse en mejorar las físicas del camión y tráiler para que uno sienta la verdadera experiencia de llevar cargas pesadas, porque en mi experiencia es como llevar una caja de zapatos con ruedas. Y por favor, colocarle sensibilidad tanto al volante como a las flechas, porque tú solo tocas un poco de las flechas y ya el cañón tiene las ruedas giradas totalmente. Lo único que quiero en esta actualización es que al menos arreglen eso, para ver si este videojuego vuelve a ser lo que se nos pintó antes de su lanzamiento. Y como les dije en un principio, no quería tocar el tema de este videojuego, solo porque ustedes me lo pidieron. Y bueno, no me había enterado de que iba a haber una nueva actualización con 2 nuevos camiones. Esperemos que no ensucien los nombres de estos 2 camiones con los modelados y texturas de sus interiores, porque hasta ahora lo que hemos visto, su exterior está muy bien. Vuelvo a repetir, me preocupa el interior. El videojuego no me cae mal, ni los desarrolladores me caen mal, ni odio a nadie que forme parte de Dual Carbon. Solo hay que decir las cosas como son. Y si ustedes son fanáticos de este videojuego, los fanáticos también ven las cosas malas de sus ídolos. Y quiero ser sincero con ustedes. Si este videojuego en su próxima actualización vuelve a ser la cochinada de interiores como fue el Mac R, ténganlo por seguro que no voy a volver a subir un video de este hasta que arreglen todo lo que la comunidad ha pedido. Cuando sabes que tus 2 anteriores camiones lucen así, eso me da pena totalmente. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que les habló Aaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades. Tienes una última oportunidad, Dual Carbon, de ser el mejor o ser el peor.